La glándula lagrimal se sitúa en el hueso frontal, en la parte externa inferior. Eso tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. Y por intermedio de aproximadamente 10 conductos va a llevar las lágrimas, a verter las lágrimas hacia la superficie ocular. Tenemos, aparte de eso, dos conductos, dos glándulas accesorias, una de Krauss, que está a nivel del fondo de saco, y una glándula de Wolfram, que está en el tarso, ¿no? Ahora, la patología de la glándula lagrimal es rara, ¿no? No son patologías que sean muy frecuentes. Yo particularmente creo que habré visto dos casos en toda mi carrera. Entonces, no es una patología muy frecuente. Vamos a hablar de todas maneras de ellas. Una de ellas es la dacryoadenitis aguda, que es la inflamación aguda de la glándula lagrimal, que se presenta con mayor frecuencia en niños y que está asociada pues, a enfermedades virales como la parotiditis, el sarampión o la influenza. Rara vez es producida por un germen como el Staphylococcus aureus, ¿no? Tiene un cuadro agudo, hay un dolor, inflamación en la zona de la glándula lagrimal. Este aumento de volumen de la glándula lagrimal va a producir una tosis, tosis del palpebral superior, un exoftalmo muchas veces. El tratamiento es el tratamiento de la patología de fondo y generalmente se dan analgésicos y antiinflamatorios. Y si hay infección por estafilococo, se sospecha de infección por estafilococo, se da antibiótico terapia para ello. La dacryoadenitis crónica es un poco más frecuente, hay una inflamación persistente del conducto de la glándula lagrimal. Igual esa hinchazón va a ser indolora, perdón, y va a producir una tosis palpebral. Muchas veces hay una relación con enfermedades sistémicas, acuérdense de mucho de la sarcoidosis y el Sjögren, ¿no? Que son enfermedades que van a producir procesos inflamatorios crónicos en la glándula lagrimal. A veces esta patología se asocia con linfadenopatía, o sea, y hay que pensar mucho, considerar el linfoma como un diagnóstico diferencial. Es relativamente frecuente. Y algo que de repente por ahí viene alguna pregunta de algún examen es la enfermedad de Miculix, que es una enfermedad por producción de inmunoglobulina G4, en el cual va a haber un aumento de volumen de las glándulas lagrimales y de las glándulas parótidas, y a veces también de las submaxilares. Entonces va a producir un síndrome como un síndrome de Sjögren, porque va a haber sequedad ocular y va a haber sequedad de boca. Como cualquier proceso inflamatorio, que es un proceso inflamatorio esclerosante, puede comprometer otros órganos como el pulmón, hígado y los pulmones, ¿no? Esa es la enfermedad de Miculix. Hay que acordarse de todas maneras de esto. Algo que sí es frecuente y que ustedes se van a enfrentar en algún momento es la obstrucción del sistema de drenaje lagrimal. O sea, la lágrima lubrica la superficie ocular, va a ir hacia los puntos lagrimales, tenemos el punto lagrimal superior e inferior, de ahí van a los canalículos, de ahí al saco lagrimal, al conducto lacrimonasal y ahí hacia el meato inferior. En los niños, la obstrucción es justo casi en la desembocadura del conducto nasolacrimal, donde existe una válvula que es la válvula de Hasner. Esto es importante recordarse. Es una válvula que está hipertrofiada y que va disminuyendo de tamaño a lo largo de la vida. Por eso la obstrucción es frecuente al comienzo y después va resolviéndose solo.
Y en los adultos, la obstrucción se presenta en la unión del saco lagrimal con el conducto nasolacrimal. Eh, la obstrucción del conducto nasolacrimal en los niños es frecuente, como ya dijimos, por la persistencia de la válvula de Hasner hipertrofiada, que se presenta como una membrana. Esto va a producir una epífora, que es un lagrimeo en el 20% de los recién nacidos, y que se resuelve en la gran mayoría de ellos. Van a quejarse de una epífora constante o a veces intermitente. O sea, la madre a veces dice que lagrimea y otra vez no lagrimea. Lo que van a hacer ustedes, van a hacer una compresión del saco lagrimal, o sea, a nivel del saco lagrimal, acá hacen un masaje de arriba hacia abajo para ver si hay reflujo de lágrima. Entonces, si ustedes ven un reflujo de lágrima, ya están frente a una obstrucción del conducto lagrimal. Eso nos ayuda bastante. Una dacrocistitis aguda es infrecuente, o sea, hay una inflamación aguda con aumento de volumen, dolor, inflamación en la zona del saco lagrimal, es infrecuente. Y realmente como la epífora es un síntoma que no es solamente característico de problemas de obstrucción de vías lagrimales, hay que considerar a veces en el diagnóstico diferencial conjuntivitis por clamidia, el glaucoma congénito, la queratitis y la uveitis, ¿no? Yo creo que lo que tiene que tener presente primero que lo más frecuente es la obstrucción del conducto nasolagrimal y el hecho de hacer un buen examen de compresión del conducto nasolagrimal nos va a ayudar bastante. En el tratamiento, porque ustedes van a ver pacientes de este tipo, hay que evitar las infecciones del saco lagrimal y eso se logra recomendando pues masaje del saco lagrimal de arriba hacia abajo 4 a 6 veces por día. O se le dice a la mamá que en el momento que está dando el lactar le haga masajes a nivel del saco lagrimal, ¿no? Si hay presencia de secreción purulenta, hay que indicar tratamiento antibiótico. Recordar que la ciprofloxacina no se puede usar a esta edad y usamos nosotros tobramicina y clorafenicol en gotas. Lo lógico es decirle a la mamá que le haga el masaje y luego del masaje le coloque una gota, ¿no? Después de cada masaje. Si hay un cuadro de inflamación aguda y una dacrocistitis aguda con una tumoración y signos inflamatorios que son prominentes, tenemos que dar antibiótico-terapia. Ahí tenemos la amoxicilina con ácido clavilámico, cefuroxima, y si son alérgicos, la claritromicina. Todo lagrimeo antes de los 6 meses de edad es manejo de ustedes. O sea, no tiene por qué derivarlo al oftalmólogo, porque el oftalmólogo no lo va a tocar. O sea, el oftalmólogo pediatra, muchos lo manejan a partir de los 6 meses y otros, siendo más conservadores, y si hay una evolución de disminución de la epífora, recién toman alguna medida después del año de edad. Acá está la forma como se realiza el masaje. Y esto en niños ya a partir del año de edad se puede hacer una exploración de las vías lagrimales. Inclusive esta exploración podría permitir la liberación de alguna herencia y que disminuya la epífora. Pero hay que tener bastante experiencia en el manejo, porque primero que la sonda pasa a nivel del canalículo, y se tiene que tener experiencia de saber que hemos llegado a nivel del saco lagrimal y lo que tenía una dirección horizontal, pasarla a una dirección vertical y dirigirse sobre todo el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Podría ser que uno genere falsas vías si es que no tiene la experiencia adecuada. Bueno, si tenemos una dacrocistitis aguda y estamos hablando ya de adultos, tenemos una inflamación aguda del saco lagrimal con tumoración y signos inflamatorios. Puede haber asociaciones
con celulitis orbitaria, por si acaso, eso es, recuerden que es una complicación de temer. El paciente se va a presentar con bastante dolor, hay una supuración de secreción a través del punto lagrimal que puede ser espontánea o con la presión del saco o del mucosele. Algo que es bien interesante a veces que se ve, cuando ustedes vean un paciente que tiene el ojo blanco, pero que tiene gran cantidad de secreción, o sea, al comienzo ustedes dicen, uy, esto es una conjuntivitis, pero ustedes ven bastante cantidad de secreción y no ven ningún proceso inflamatorio, ese paciente hay que explorarle las vías lagrimales, hay que hacerle masaje para ver si no es un problema el saco lagrimal, porque es muy frecuente ver ese tipo de presentación. O sea, casi ningún signo inflamatorio en el saco lagrimal, pero hay bastante reflujo de secreción mucopurulenta. Hay los pacientes con una inflamación crónica ya por obstrucción, adherencia del saco lagrimal. El paciente se presenta con epífora, se comprime el saco lagrimal, secreta una secreción acuosa o mucosa, a veces purulenta, ¿no? Si hay un proceso infeccioso, se maneja como una dactiocistitis aguda. Y recordar que el tratamiento de estos pacientes siempre es un tratamiento de tipo quirúrgico, se hace una dacrocistostomía. En la competencia de ustedes posiblemente sea en los cuadros infecciosos la antibiótico terapia, como ya dijimos, la amoxicilina y la cefuroxima son antibióticos de elección, y si el paciente es alérgico, la claritromicina. En la antibiótico terapia tópica ya en adultos podemos usar ciprofloxacino, tobramicina o cloranfenicol. Bueno, pasemos a lo que es el síndrome de ojo seco, que realmente es otro tema. O sea, síndrome de ojo seco es una patología propia, compleja, que es una enfermedad multifactorial. Es la causa más frecuente del lagrimeo. O sea, muchas veces el paciente viene por lagrimeo, le dice usted tiene ojo seco, y el paciente no entiende por qué se le dice que tiene ojos secos y el paciente viene por un exceso de lágrimas. Entonces, esto lo vamos a entender cuando evaluemos la película lagrimal, la estabilidad de la película lagrimal, su ruptura y el mecanismo del parpadeo. Entonces, el ojo seco es una enfermedad multifactorial donde hay una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, y esto va a producir síntomas oculares. La etiología es variada, hay procesos inflamatorios que están incluidos ahí, hay una hiperosmolaridad de la película lagrimal, inclusive se habla de alteraciones neurosensoriales en algunos pacientes en los cuales no se encuentra una causa específica de ojo seco, sino a nivel de neurosensorial en la cual la sensibilidad corneal está alterada. En cuanto a los reportes de prevalencia, son variados. Se considera que el ojo seco se presenta entre el 10 a 20% de pacientes. Es frecuente mientras más edad tenga el paciente, y a partir de los 50 años la mujer tiene una mayor prevalencia. Dentro de los factores de riesgo, entre los no modificables está la edad, sexo, la raza asiática. Los asiáticos tienen problemas más de ojo seco, las conectivopatías y el síndrome de Sjögren se asocian mucho al síndrome de ojo seco. O sea, tenemos muchos pacientes con ojos secos jóvenes que a veces se presenta. He tenido varios pacientes, un paciente con lupus, por ejemplo, que estuvo 2 o 3 años con diagnóstico de ojo seco leve a moderado, y que la paciente después fue diagnosticada de lupus, ¿no? Hay criterios de factores de riesgo modificables, como la deficiencia de andrógeno, el uso de ordenadores, el famoso síndrome de la computadora, uso de lente de contacto, de tratamiento hormonal sustitutivo, ambientales, la sequedad, pacientes, por ejemplo,
pacientes que vienen de climas secos, en Arequipa, por ejemplo, que el clima es muy seco, hay mucha frecuencia de ojo seco, pacientes que están con el uso de aire acondicionado también sufren más de sequedad. Y hay fármacos como los fármacos antidepresivos y los antihistamínicos que producen también mayor sequedad, una menor producción de lágrimas. La película lagrimal tiene un grosor de 10 micras. Acuérdense que más o menos el grosor de la córnea está alrededor de los 535 micras, en promedio, 535-545. Y este presenta básicamente tres capas. O sea, la lágrima no es solamente líquido. Tiene una capa, empezando de la parte superficial, tiene una capa lipídica que está segregada por las glándulas de meibomio, las glándulas de Seyss. Esto da una gran estabilidad, una buena capa lipídica da una muy buena estabilidad a la película lagrimal, va a evitar la evaporación que se presenta con mayor facilidad cuando esta capa lipídica es inapropiada. Tenemos la capa acuosa, que es la segregada por las glándulas lagrimales, y la capa mucosa, que es segregada por las células caliciformes conjuntivales. ¿Cuál es la función de la película lagrimal? Es importante porque lubrica y protege la superficie corneal. La córnea respira a través, esa vascular, respira a través de recibe el oxígeno del medio ambiente, y la película lagrimal es la que va a suministrar el oxígeno. Ojo, es por eso que los pacientes con lente de contacto a veces no toleran el lente de contacto cuando está durmiendo, porque el párpado está cerrado y tiene que ser un lente de contacto con alta permeabilidad del oxígeno que permita su pasaje. Algo que es importante es que también elimina las irregularidades de la superficie corneal, o sea, la vuelve más homogénea, y al volverlo homogéneo, la calidad de imagen que transmite hacia la retina es mucho mejor. Elimina los desechos nocivos, también tiene enzimas que tienen un efecto antibacteriano que protege de procesos infecciosos. Recuerden que tenemos en la superficie ocular de todas maneras bacterias como el estafilococo, el estreptococo, que podrían en algún momento producir algún proceso infeccioso, ¿no? La película lagrimal permite su limpieza. Y es por eso a veces que el paciente con ojo seco también tiene con mayor frecuencia procesos de conjuntivitis a repetición, porque al tener una mala película lagrimal no hay este mecanismo de defensa. Los síntomas son totalmente inespecíficos: irritación ocular, ardor, dolor tipo pesadez punzada, algunos se quejan de picazón y otros de sensación de cuerpo extraño. Y algo que no está apuntado ahí, que es muy importante, como les repito, es el lagrimeo, ¿no? Paciente adulto que viene con lagrimeo, lo primero que hay que pensar es en ojo seco. Ahora, tenemos que nosotros de todas maneras, si bien es cierto, como médicos generales, ustedes no van a tener a la mano algunos procedimientos diagnósticos. Sería bueno que lo conozca para que entienda muy bien cómo funciona la película lagrimal. Una de las evaluaciones que hacemos en la parte clínica es el tiempo de ruptura de película lagrimal, que normalmente es de 10 segundos. O sea, lo que hacemos es colocamos fluoresceína, ¿no? Y lo alumbramos con azul de cobalto, y vemos cuando aparecen estos largos oscuros, medimos el tiempo, y ese tiempo nos dice que en la película lagrimal se ha roto. O sea, pedimos al paciente que parpadee, vemos en qué momento aparecen estos laguitos donde se rompe la película lagrimal. Entonces tomamos los segundos. Por ejemplo, el paciente tuvo 12 segundos, el tiempo de ruptura de película lagrimal está normal. Pero si el tiempo de ruptura de película lagrimal es corto, o sea, si a los 2 segundos o 5 segundos se rompe, significa pues que tiene una película inestable, ¿no? Definitivamente, no sé por qué no funciona, pero vamos a ver.
Otro es en el test de fluoresceína, después vamos a ver el video. Otro es la tinción con fluoresceína. Nosotros vamos a ver lesiones epiteliales punteadas, es la queratitis punteada, que son lesiones del epitelio pequeñas y que con la fluoresceína se acumulan ahí y producen esa fluorescencia de un amarillo verdoso brillante, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho de la severidad del ojo seco. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene un tipo de ruptura de película lagrimal corto, pero no tiene lesiones epiteliales, es un ojo seco leve. Pero si ya presenta lesiones, estamos hablando de ojos secos moderados o severos. La otra evaluación que la deben haber escuchado cuando en artritis reumatoide, que es el test de Schirmer, nosotros colocamos acá unas tiras en las cuales medimos cuánto se humedecen las tiras. Ahora, existen varios tipos de test de Schirmer. Los fundamentales son el test de Schirmer normal, en el cual yo al paciente le coloco la tira, le pido que cierre el ojo y lo pongo en un ambiente oscuro por 5 minutos, le quito la tira y mido cuánto ha mojado. Pero un test de Schirmer que me parece que es mucho más útil es el test de Schirmer con anestesia. ¿Por qué? Porque ¿por qué se produce el lagrimeo en un paciente con ojo seco? Se produce porque hay un cuadro de irritación del ojo que hace que se produzca un lagrimeo reflejo. O sea, la glándula lagrimal comienza a emitir un poco más de lágrima y el paciente comienza a lagrimear porque hay un exceso de lágrimas en ese momento, pero eso es un lagrimeo reflejo. Y lo que lubrica el ojo, lo que conforma la película lagrimal, es la producción basal de lágrima. Entonces, cuando hacemos un test de Schirmer simple, lo que estamos midiendo es la producción basal de la lágrima más el lagrimeo reflejo. Entonces, el test de Schirmer, que me parece mucho más útil, que podemos interpretarlo mucho mejor, es el test de Schirmer con anestesia. Porque al bloquear la sensación de irritación en el ojo, nos quedamos midiendo la producción de lágrima basal. Entonces, en un test de Schirmer normal, una producción de lágrima es de 10 milímetros a más, es normal. Pero cuando usamos un test de Schirmer con anestesia, estamos hablando de una producción de 5 milímetros a más. O sea, si el paciente con test de Schirmer con anestesia tiene 3 milímetros, 4 milímetros, estamos hablando que hay una baja producción de la capa acuosa, porque estamos evaluando ahí la capa acuosa. Y lo otro es la evaluación de la glándula de mebomio. En un examen de rutina, yo comprimo la glándula de mebomio y veo qué tipo de secreción me produce la glándula de mebomio. Normalmente debería tener, como acá, un aspecto de tipo líquido, pero como ustedes ven acá, eso es mucho más espeso. A veces comprimimos y parece una pasta de dientes. O sea, eso es una secreción inapropiada y me va a dar una inestabilidad en la película lagrimal. ¿Cuál es el tratamiento? Sustitutos lagrimales. O sea, si ustedes ven un paciente adulto que viene por lagrimeo, ardor, picazón, sensación de cuerpo extraño, podrían ustedes darle algún sustituto lagrimal. Le indican como lágrimas artificiales. Ya en la farmacia le darán algún tipo de molécula y lo podrán indicar ustedes cada 3 o cada 4 horas, ¿no? Si el paciente ya tiene un ojo seco que le provoca más molestias, ya irá al oftalmólogo, habría que evaluar a veces algún tipo de molécula especial para ello, o hay que evaluar qué es lo que está pasando en el ojo. De repente hay un problema en la glándula de mebomio, como hemos visto hace un rato. Hay mucha inestabilidad en la película lagrimal o a veces hay problemas en la capa mucosa también. Entonces, eso ya es manejo del oftalmólogo, pero ustedes podrían en un inicio dar un manejo con sustitutos lagrimales. Algo que es importante es el aseo palpebral. Siempre que ustedes examinen a un paciente que sospechan de ojo seco, examinen el párpado, vean si no tiene una blefaritis. Estaba hablando de la blefaritis seborreica, de escamativas,
o también de esta obstrucción que hemos visto de la glándula de meiomio, que se denomina meiomitis. Y ustedes pueden indicar un acero de palpebral. Si no se acuerdan, lo que se hace es con una gasa húmeda, se coloca shampoo de bebé, se hace una espuma y se pide que se haga una limpieza todas las mañanas, con una fricción moderada, porque hay que sacar el contenido graso inadecuado, ¿no? Porque se acumula mucha grasa a nivel del borde del párpado, eso cae dentro de la lágrima y le pone más inestable. A veces hay pacientes que no toleran ninguna lágrima y tenemos que usar sueros autologos. La terapia antiinflamatoria en algunos pacientes funciona muy bien. A veces usamos corticoides por corto tiempo. Recuerden que el corticoide puede producir un aumento de la presión ocular, entonces no podemos usarlo indiscriminadamente. Y también el corticoide puede retrasar eh, cuando nosotros tenemos queratitis punteada, puede retrasar la epitelización de esa queratitis. Entonces, no es bueno usarlo siempre. Y lo que también se usa es la ciclosporinada, que en muchos pacientes con ojos secos severos, ojos secos debidos a artritis reumatoide o conectivopatía, va muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta. No aparece el video. Vicky, ¿hay alguna? ¿Me estás escuchando, Vicky? Sí, doctor, sí se la Ya. escucha. Sí, ¿alguna pregunta? Creo que no hay ninguna, doctor. Doctor, bueno, disculpe. Sí. Mencionó que, bueno, de la capa lagrimal, en el síndrome de ojo seco, principalmente, ¿cuál de las tres capas es la más afectada o las tres son las afectadas? Depende. Depende de o sea, todas las capas pueden ser afectadas. O sea, lo que se ve con mayor frecuencia es que hay una inestabilidad en la película lagrimal. Qué pena que no pueda. A ver, creo que ahora sí puedo compartir. Ya, a ver. Se ve el video, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, ahora no sé cómo avanzarlo. Va a ser manual el avance. Ya, miren, una cosa que es importante, ¿por qué se produce el síndrome de ojo seco en los pacientes con computadora? Porque ellos parpadean menos por la tensión. Y el parpadeo es importante porque permite una nueva renovación de la película lagrimal y lo extiende. Entonces, ese parpadeo es importante, pero ojo, también el parpadeo es traumático. O sea, si yo no tengo una buena película lagrimal, el parpadeo va a producir daño en la superficie ocular. Eso es una cosa que es importante, ¿no? Entonces, normalmente pues el parpadeo está alrededor de 10 a 12 parpadeos por minuto, que eso es lo normal. Ahora, ¿qué permite el parpadeo? Acá tienen ustedes hemos colocado fluoresceína y como ustedes van, miren, ven cómo se rompe la película lagrimal hacia un lado,
ven esas islas negras, ¿no? Miren, ¿ven? Esa es la ruptura de la película lagrimal. En este paciente han pasado unos 4 segundos y se ha roto. ¿Qué factores? Es complejo definir eso. Esa pregunta que hace su compañero es bien complejo. ¿Qué factores hacen de que el paciente tenga ojos secos? O sea, ¿qué película es la que más se afecta? Posiblemente la composición de la capa lipídica y de la capa acuosa sean factores importantes al comienzo. O sea, eso me parece que son factores que son importantes. Entonces, miren, cuando la lágrima comienza a evaporarse, inicialmente nosotros vamos a dejar una isla, esta es la ruptura de la película lagrimal, ¿no? Entonces, tanto la capa lipídica como la acuosa se han separado, queda una pequeña capa de la capa mucosa, ¿no? Y miren, cuando eso es persistente, se rompe la capa mucinosa y las células epiteliales quedan en exposición. Y si es mucho tiempo, puede haber una atrofia de las microvellosidades e inclusive, miren, hay daño en las células epiteliales, ¿no? Esto es lo que vemos nosotros como una queratitis punteada, ¿no? Entonces, el síndrome de ojo seco es un síndrome es muy complejo, o sea, a veces no podemos determinar qué factor es el más importante. Y es por eso nosotros no podemos determinar en la práctica clínica, pues la pregunta es importante, sí es importante, porque si yo tengo, si mi problema es de que está fallando la capa acuosa y que ha aumentado la osmolaridad de la capa acuosa y eso me está produciendo el problema, uso una lágrima hiposmolar y me da fenomenal. Si yo tengo un problema en la capa lipídica, uso una lágrima que me estabilice, que me ayude a estabilizar la capa lipídica, que ahora apareció una lágrima que es el Systane Balance, y eso me va a ayudar. Pero realmente no funciona así. O sea, no sabemos por qué los pacientes responden a una u otra lágrima, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta.